Bueno, ahí terminamos la semana pasada. Número 2. Entonces vimos el sueño que tuvo Jacob. Ahora la voz que escuchó Jacob, la voz de Dios y la promesa dada a Abraham, que ahora se confirma a Jacob. Vaya, regrese a Génesis 28 y versículo 13. Génesis 28, 13. Y habla, ¿verdad? Dios, y le dice: aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de esa escalera allá en el cielo, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Alguien dijo: las visiones sin la palabra de Dios pueden ser engañosas. Y hay mucha gente que clama tener visiones y sueños. Hay que tener cuidado. Así es. Porque siempre deberíamos de guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que por eso Dios le habló a Jacob, para que supiera de quién era la visión que estaba viendo y quién era el que le estaba hablando. Y tengo que mencionar esto: una persona no se salva por ángeles, ¿verdad? Jacob vio ángeles, ni visiones. Se salva por fe en la palabra de Dios. Amén. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Jacob? Le prometió una tierra por heredad. Le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa era una promesa que le había hecho a Abraham primero, y luego se la había confirmado a Isaac. La tierra santa le pertenece a los judíos, aunque no la poseen toda, nunca la han poseído en su totalidad. Pero un día Israel recuperará su posesión. Mire, Abdías en su Antiguo Testamento, en su Biblia, Abdías está ya al final del Antiguo Testamento. Está antes de Nahum, si no me equivoco. No, Miqueas, Nahum, Amós, está después de Amós está Abdías, y nada más tiene un capítulo, versículo 17. Usted dice: bueno, estoy tan perdido como antes porque no sé dónde está Amós. Amós está después de Joel, y Joel está después de Oseas, y Oseas está después de Daniel. Es que encuentra a Daniel y anda cerquita. ¿Okay? Y si ya llega a Jonás, ya se pasó. Como nada más es un capítulo, es bien cortito y es fácil de brincarse a Abdías. Versículo 17. ¿Ya lo encontró? Amén. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob, recuerde que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. La casa de Jacob, la casa de Israel, dice, recuperará sus posesiones. Amén. Recuerde que cuando más adelante, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, Josué, ¿verdad?, reparte a todas las tribus de Israel todas las posesiones. Fueron negligentes y por dejar a los pueblos, a los enemigos quedarse entre ellos, últimamente nunca llegaron a poseer toda la tierra que Dios les dio, pero no deja de ser de ellos. Así es. Porque Dios se la prometió a Abraham. Amén. Y entonces Jacob es el nieto de Abraham, es el tercer patriarca, y de ahí procede la nación de Israel. Entonces toda esa tierra le pertenece a la nación de Israel. Y un día, la Biblia lo dice, Abdías dice que ellos van a recuperar su posesión. También Dios le prometió una descendencia multiplicada. Versículo 14, regrese a Génesis 28, versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Fíjese todo lo que le está diciendo. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahorita hablo de eso. Pero lo primero es que le promete una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra, y que se iban a extender por cada rincón de la tierra. Entonces, presentemente se ha dicho que en la actualidad hay judíos en cada rincón del mundo entero. Y sí es cierto, porque Dios dijo que así sería. Y entonces
Esa promesa ya se la había hecho a Abraham y ya se la había hecho a Isaac también. Pero vamos, regrese unas páginas atrás a Génesis 13. Génesis 13, para que lo leamos juntos. Génesis 13, versículo 16. Le está hablando a Abraham y le dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y se fija que son casi idénticas las palabras que le hace a Jacob. Sí. También se las prometió a Isaac, hermanos. Dios cumple con sus promesas. Amén. En el capítulo 22, vaya a Génesis 22, versículo 17. 22, 17. Le vuelve a decir a Abraham, después de que Abraham pasó la prueba cuando ofreció a su hijo Isaac, le dice Dios: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora esto le aseguraba a Jacob que iba a hallar una esposa, porque pues ni modo que tuviera descendencia si no encontraba esposa, ¿verdad? Entonces hay que confiar en las promesas de Dios, hay que confiar en el plan de Dios. Amén. Yo le digo a los jóvenes: Dios tiene a una compañera, a una ayuda idónea preparada para ti. No te desesperes, no te vayas a buscar siguiendo tu corazón. Este mundo nos dice: sigue tu corazón. Es el peor error que puedes hacer. Sí. Do not follow your heart. No sigas tu corazón. Eso es lo que el mundo nos dice, las películas nos dicen, los artistas nos dicen, la música que canta el mundo nos dice, hasta Disney, las películas de Disney nos lo dicen. Eso es lo que enseñan con cada princesita de Disney: sigue tu corazón y todo va a estar bien. Hazle caso a tu corazón. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso dice Dios. Eso dice Dios de su corazón y mi corazón. Amén. Que no debemos confiar en él, que es perverso, que es engañoso. Gente siguiendo su corazón cometen terribles errores en su vida. Jóvenes, por seguir su corazón, se van de su hogar antes de tiempo. Se juntan con la persona equivocada, fracasan, y luego se van siguiendo su corazón a la siguiente relación y fracasan, y se van siguiendo su corazón a la siguiente relación y fracasan, porque andan buscando amor, andan buscando felicidad, andan siguiendo su corazón. Seguir el corazón lo que implica es seguir tus sentimientos, tus emociones, y las emociones suben y bajan, van y vienen, por eso no son confiables. Dios dijo en su palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque mayor que vuestro corazón es Dios, dice la Biblia. Entonces el cristiano no debe de hacer lo que el mundo hace y seguir su corazón. El cristiano debe de hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque Dios nunca te va a guiar por camino equivocado. Él quiere lo mejor para tu vida. Él no te va a dirigir al fracaso. Él quiere bendecirte. Sí, pero la bendición de Dios viene con la obediencia. Amén. Ese es el detalle, que no nos gusta obedecer, que nos gusta hacer las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y por eso muchas veces Dios no puede bendecirnos. Porque la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ser salvo nada más necesitas arrepentirte y recibir a Cristo como tu Salvador. Él es el don de Dios para la humanidad, el regalo de Dios de salvación para el ser humano. Lo único que tienes que hacer es recibir un regalo, no te cuesta nada.
Y puedes ser salvo y aún así perderte las bendiciones que Dios quiere darte en esta tierra, en esta vida. Bueno, ya tienes la bendición mayor de todas, de que vas a ir al cielo el día que mueras, porque Dios cumple su promesa. Y porque la salvación no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí me está siguiendo? La otra vez movió el cable ese y se movió la cámara para acá y quedé chueco todo el mensaje, hermano. Nomás le digo porque vi el mensaje y está todo volteando para allá la cámara. No mueva ese cable, por favor. Bueno, ahorita que editamos esto y seguimos, ¿verdad? Entonces, no sigas tu corazón. Pero el mundo dice que sigues tu corazón. ¿A quién le vas a hacer caso, cristiano? ¿A Hollywood? ¿A las películas? ¿A la escuela? ¿Los maestros? Porque toda la sociedad, todo, por donde quiera que voltea uno, todos dicen lo mismo. Si sigues tu corazón no te vas a equivocar. ¿Cómo que no? Es un mensaje derechito del infierno eso, sigue tu corazón. Eso es lo que el diablo quiere que hagas. Pero Dios dice, no sigas tu corazón, sigue la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Decía que la salvación es un regalo gratuito, no nos cuesta nada, pero las bendiciones de Dios sí cuestan. Y el precio es obediencia. Eso es. ¿Por qué Dios bendice a unos y a otros no? ¿Dios tiene favoritos? ¿Dios hace acepción de personas? No. Dios no hace acepción de personas, Dios nos ama a todos igual. Entonces, ¿por qué Dios bendice a unos y a otros no? Porque unos obedecen y otros no. Así es. Usted tiene 2, 3 hijos. ¿A quién le va a usted dar lo mejor? ¿Al obediente o al desobediente? Y si usted dice al desobediente igual que al obediente, usted es un mal padre. Usted es una mala madre. Entonces, si su hijo le dice, ve, saca la basura, tiende tu cama, recoge tus juguetes, y no le hacen caso, y el otro hermanito, el otro sí le hace caso, y viene el paletero vendiendo paletas, usted le va a comprar una paleta igual al que desobedeció como al que obedeció. Usted le está haciendo un terrible daño a ese niño. Le está enseñando que su desobediencia va a ser recompensada. Uno no puede hacer eso, ¿verdad que no? Uno le estaría haciendo un daño a sus hijos. Así es. Y si nosotros que somos pecadores, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Quiere lo mejor para nosotros, nos va a dar lo mejor a nosotros. Pero necesitamos obedecer. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Jacob está comenzando su propia jornada espiritual. Recuerda que ahí comenzamos la semana pasada. Este es el comienzo de la jornada espiritual de Jacob. Jacob no podía vivir con la fe de su padre ni de su abuelo. Jacob tenía que formar su propia fe, sus propias convicciones. Apenas acababa de salir de su hogar y ya estaba grande, ya era un hombre maduro, pero todo ese tiempo todavía había vivido bajo el techo de sus padres. Bajo el techo de sus padres. Y miren, no sé, ¿verdad? Ya que estoy hablando de esto, déjeme decirle, el hogar es un lugar de protección. Así es. El hogar es un lugar de protección. Cuando los hijos se salen del hogar, muchas veces se salen de esa protección. Por eso qué importante es que cuando salen del hogar, salgan con la aprobación de sus padres, con la bendición de Dios, para que les vaya bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, cabezón, y seas de larga vida sobre la tierra. No dice la parte de cabezón, esa la digo yo. ¿Pero qué no dice la Biblia eso? Amén. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando jóvenes se salen antes de tiempo de su hogar, están buscándose muchos problemas, muchos fracasos. Hay protección en el hogar. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que Dios hizo habitar a los huérfanos y a los desamparados en familias, en la familia, en el hogar. El hogar, ¿sabes por qué? Porque nadie va a cuidar mejor de ti que tus padres.
Y si tus padres son cristianos, yo le estaba diciendo esto a los jóvenes el sábado en la reunión de jóvenes, si tus padres son cristianos, aunque no sean los cristianos perfectos, pero aunque sean, porque son cristianos y te mandan a la iglesia, te traen a la iglesia, eres privilegiado, deberías darle gracias a Dios, porque Dios tiene una barrera de protección alrededor de tu vida y Dios quiere bendecirte aún mayormente que ellos, que a tus padres. Pero si tú te sales antes de tiempo, si tú te sales fuera de la voluntad de Dios, te estás saliendo muy probablemente de la bendición de Dios, de la protección de Dios. Así es. Pastor, pero usted no sabe las condiciones en que estaba en mi casa, en mi hogar. Cada situación es diferente, yo entiendo. ¿Hay malos padres? Sí, hay malos padres. Hay situaciones difíciles y terribles en ciertos hogares, sí. Hoy en día se ve de todo. Hoy en día se ven padres que hasta abusan sexualmente de sus hijos. Hoy en día hay padres que los abusan físicamente. Hoy hay padres drogadictos que les dan a sus hijos drogas desde pequeñitos. La sociedad se está desintegrando. La sociedad en que estamos viviendo se está desintegrando. El hogar se está desintegrando. Pero todo viene porque no hay una brújula espiritual, porque el mundo le dio la espalda a Dios. Especialmente aquí en Estados Unidos, que en un tiempo atrás fue una nación cristiana y por eso prosperó como prosperó y Dios la bendijo como la bendijo. Usted no puede ignorar esto. Si usted lee la Constitución de Estados Unidos, usted ve el preámbulo a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, usted se va a dar cuenta que era una nación creyente, temerosa de Dios, los fundadores de este país. Y formaron el sistema de gobierno que tiene Estados Unidos, que es único a propósito. Una república, no es una democracia. Estados Unidos no es una democracia, es una república. Y es algo, el colegio electoral, la manera de elegir y todo eso, la manera que se hizo, algunos han dicho que tuvo que haber sido genio. No, tuvo que haber sido hombres con sabiduría de Dios que hicieron eso. Y Dios por eso bendijo a este país y lo prosperó. Ahora, Estados Unidos ya no es lo que era. Ya se ha convertido en un país, una nación, no nada más secular, sino que hasta pagana. Y viene el día de juicio para Estados Unidos. Yo no soy un pesimista, pero hermanos, ¿se acuerdan cuando ese rey, quién fue? Después de Nabucodonosor, después de Ciro, Darío creo que fue, ¿no? Que se viola el dedo escribiendo en la pared. Belsasar, ¿se acuerdan? Aquí se usa mucho ese decir, you can see the writing on the wall. Ya puedes ver la escritura en la pared. Normalmente cuando se dice eso es que ya viene el fin, ya viene tu juicio. Ya Dios se cansó de ti, ya viene el juicio contra ti. Eso es lo que Dios estaba escribiéndole a ese rey pagano. Y yo creo que podemos ver ya la escritura en la pared de lo que viene a Estados Unidos. Porque se olvidaron de Dios. La nación está ahorita defendiendo los derechos de lo transgénero, entre más, parece que con tanto celo, con tanto coraje defienden el aborto, lo promueven y hasta envían. ¿Sabe usted que Estados Unidos envía billones y quizás billones de dólares a otros países para que tengan más abortos otros países? Digo, ya ni siquiera les basta con ellos promover el asesinato de criaturas aquí, sino que quieren que otros países también hagan lo mismo y apoyan a candidatos y gobierno, les mandan ayuda. Así mantienes el aborto vigente en tu nación. Y dice la Biblia claramente que es la derramación de sangre inocente, es abominación a los ojos de Dios. Cierto. Entonces Dios no puede bendecir a un país más así. Ahorita estamos colgando de un hilito. La economía de este país se va a colapsar y el sueño americano se va a venir para abajo.
Por eso el cristiano debe vivir con su esperanza y su confianza en el Señor y no en el dinero, no en lo material. Porque si tu esperanza está en lo material, viene un triste despertar pronto. Y los economistas que saben de esto están confirmando que viene en cuestión de meses. No nos sorprenda que el año 2023 vamos a ver, si creemos que ahorita hay inflación, vamos a ver una inflación muchísimo más alta, intereses mucho más altos, y puedes manipular la economía hasta cierto punto y llega al punto donde ya no puede sostenerse y se colapsa todo. Y es cuando empiezan a devaluar la moneda. Pregúntale a estos muchachos que vienen de Venezuela. Cierto. Entonces estábamos platicando de eso. Yo me acuerdo que Yaneidi nos decía que ellos tenían dinero en Venezuela en el 2016, 2017, 2015, 2016, pero no había ya comestibles, ya no había cosas que comprar. Y me dicen los muchachos, eso fue hace años atrás cuando todavía había un poquito, ya no hay nada, por las decisiones que el gobierno hace. Y esas decisiones está cometiendo aquí el gobierno estadounidense. Así es que para allá vamos. Lo que vimos suceder, lo que se vio suceder en Venezuela, va a pasarle a Estados Unidos también. Es cuestión de tiempo. Así es que su confianza más vale que esté puesta en el Señor, hermano, porque Dios dijo que Él suplirá todo lo que le falta a sus hijos. Y a sus hijos obedientes, a propósito. Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque Dios no está pobre. El cielo no está pobre. Amén. De Dios es todo el oro, toda la plata. Así es. Dios tiene todo. Está en control siempre de todo. Y el lugar más seguro es estar donde Dios quiere que estemos. Amén. Buenos. Porque eso garantiza que Dios va a cuidar de mí. ¿Sí me está siguiendo? Ahora Jacob salió de su casa, ya emprende su jornada, tiene un encuentro con Dios. Dije la semana pasada que cada uno de nuestros hijos, nuestra oración debe de ser que tengan su propio encuentro personal con Dios. Porque no pueden vivir con la fe prestada de sus padres, de sus abuelos. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones y formar sus propias convicciones espirituales. Entonces Jacob, Dios le confirma a él, la promesa que di a tu abuelo y a tu padre también es para ti. Y entonces, si se fijó, le puso al lugar ese Betel, porque reconoció, aquí es casa de Dios. Amén. Ahorita vamos a ver lo que sucedió, pero en la promesa que le hizo Dios a Jacob, le confirmó Dios a Jacob, le vuelve a decir lo mismo que le dijo a Abraham. Y serán benditas en ti y en tu simiente. En Génesis 22:18 le había dicho exactamente las mismas palabras a Abraham. Capítulo 22, versículo 18, cuando le dice a Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A qué simiente se está refiriendo? Ya vimos eso hace un par de domingos, ¿se acuerdan? La simiente prometida, ¿quién era? Jesucristo. ¿Quién era la simiente prometida? Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, anoche estábamos riéndonos, estaba en la clase de Antiguo Testamento y Mirka estaba tomando el examen y estaba atorada con una pregunta y del pacto davídico y con quién se cumplió el pacto davídico. Le digo, Mirka, ¿no sabes? Es que tengo la mente en blanco, pastor, ahorita sí sé, pero se me olvida. Y le digo, ¿qué le prometió Dios a David? Un reino, ¿sí? Un reino ¿qué? Eterno. ¿Con quién vino el cumplimiento de ese reino eterno? Ay, yo sé, dice, yo sé. Con el Señor Jesús, le digo. Le dije, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ay, dice, ya sé.
Tanto estar estudiando diferentes clases ya no sabía ni se le puso la mente en blanco. Mire Gálatas capítulo 3, versículo 16. No le digan que les conté eso, ¿verdad? Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Está ahí, hermano? Y a su, ¿qué dice? Simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo es la simiente que le prometió a Dios, a Abraham, de tu simiente. De su descendencia iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que por medio de él serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Porque Cristo vino a salvar a todo el mundo, no nada más a los judíos, no nada más a Israel. Y entonces en él, no en Abraham, en Jesús iban a ser benditas todas las naciones, pero Jesús es la simiente en la línea semética, porque pues Jesús fue un judío. Así es. Nació de José y María. Ambos eran de descendencia de la casa de David. ¿Sí me está siguiendo? Amén. En fin, entonces se le prometió una vez una descendencia multiplicada y se le prometió, oiga bien, la presencia de Dios y su ayuda. Regrese a Génesis 28:15, por favor. 28:15. He aquí, le dice Dios, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué bonito es saber que Dios ha prometido nunca desampararnos ni Así dejarnos. es. Amén. Esa promesa es para sus hijos nada más, hermanos. La presencia y la ayuda de Dios. Dice la Biblia, por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mira, dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Asegúrate que tienes la ayuda de Dios. Si tú tienes la ayuda de Dios, ¿quién puede contra ti? Nadie. Pero cuando tú no cuidas tu relación con Dios, entonces eres presa fácil a cualquier enemigo. Amén. Especialmente al más grande de todos, a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí no dice la Biblia eso? Entonces asegúrate que tú y Dios andan bien. Esa es la primera relación que hay que cuidar, cristiano, la relación con Dios. Así es. Amén. Amén. Dios ya sabía cuál era la naturaleza de Jacob y que Jacob era rebelde. Dios ya lo sabía. Era mañoso. Jacob era tramposo. Recuerden, por eso le pusieron el nombre Jacob, engañador. Eso es lo que era Jacob. Esa había sido su vida. Esa había sido su escuela, su entrenamiento. A engañar, a mentir, a hacer las cosas con maña, con trampa. Y tristemente su mamá fue su maestra. ¿Sí me está siguiendo? Y Dios ya sabía cuál era la naturaleza de Jacob y que andaría errante. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios le promete estar con él. Póngase a pensar. Dios le conoce a usted, me conoce a mí, todo acerca de nosotros. Él sabe todo, Él sabe todo. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿tú lo sabes? Todo. A Él no lo podemos engañar porque Dios mira el corazón. Dios sabe cómo anda nuestro corazón. Dios sabe lo rebelde que somos muchas veces, los necios que somos, lo obstinados que somos. Él ya sabe lo que vamos a hacer hoy y mañana y dentro de 10 años. Nada le sorprende a Dios. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, porque Dios es eterno. Y Dios mira el corazón, dice la Biblia. Es que a Dios no lo podemos engañar. Él sabe exactamente todos nuestros defectos y debilidades. A otros podemos fingir con otros, podemos engañar a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, no os engañéis, dice, no te engañes tú. Dios no puede ser burlado.
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso dice, ¿sí o no? Y aún así, Dios promete estar con nosotros y no dejarnos. Porque ese pasaje, Hebreos 13:5, es para el cristiano. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es para el cristiano. Amén. A pesar de que Dios nos conoce, Él promete no dejarnos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para su vida, para la vida de Jacob. Y hermanos, Dios tiene un plan para su vida. Así es. Y Dios haría que su plan se cumpliera en la vida de Jacob. Y déjeme decirle, Dios va a hacer que su plan se cumpla en nuestras vidas, si usted y yo lo dejamos. Hay un versículo en la Biblia que dice que provocaron al Santo de Israel. Y esa palabra provocaron quiere decir que lo detuvieron o lo limitaron. Y muchas veces nosotros limitamos a Dios de no poder hacer más con nosotros. Pero no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no lo dejamos. Cierto. Mire lo que dice Filipenses 1:6, y ya estoy terminando. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Mire lo que dice Pablo cuando le escribe a los filipenses, a los creyentes, a los cristianos en Filipos. Estando persuadido de esto, dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra perfeccionará quiere decir la va a completar, la va a acabar. Dios no ha terminado conmigo. Así es. Soy una obra en progreso. Amén. Él quiere terminar lo que comenzó en mí. Yo recibí a Cristo como mi Salvador en 1990. Ya hace 33 años. 32 años y medio. Y el día que Cristo me salvó, Él comenzó una obra en mi vida y Él dice en su palabra que Él no ha terminado. Y eso es importante porque a veces hasta uno mismo se desanima. Míreme aquí, a veces uno mismo se desanima con el poco progreso de uno mismo. Ajá. Y eso es lo que el diablo quiere. Quiere que nos desanimemos, quiere que nos convirtamos en pesimistas y que tiremos la toalla, como dicen, y que digamos, ¿para qué sirve esto de seguir a Cristo? Mira lo que me pasó, mira el error que volví a cometer. Parece que no he aprendido nada. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿De qué me sirve? Esa sabiduría no viene de arriba, viene de abajo, terrenal, animal, diabólica. Dice la Biblia que hay dos sabidurías, la que viene de lo alto, del cielo, y una sabiduría que viene de abajo. Así es. Y a veces así nos ponemos a pensar negativamente, pesimistamente. No. Acuérdese de este versículo. El que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. Amén. La quiere perfeccionar. La quiere completar, la quiere terminar. Dale chance a Dios. No te alejes de Dios. Amén. Permanece en los caminos de Dios. No te preocupes. Él ya te conoce, Él conoce todo. Y promete que a pesar de ti, Él no te va a dejar. Cierto. Qué bueno es nuestro Dios. Qué paciente es nuestro Dios. Amén. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, mire conmigo Romanos 8:28. Romanos 8:28. Una linda promesa, pero con condición. Todas las promesas de Dios son condicionadas. Dios no hace una promesa y nada más así, sino que hay una condición pegada a esa promesa. Entonces, si usted y yo cumplimos con la condición, podemos clamar esa promesa. Así es. ¿Sí me entiende eso? Amén. Entonces, Romanos 8:28, ¿ya lo encontró? Amén. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense lo que dice Dios. Él promete que todas las cosas le van a ayudar a bien. Todas, ¿cuánto es, hermanos? Todas. No hay otra interpretación, ¿no? Todas las cosas, eso quiere decir lo dulce y lo amargo, lo bueno y lo malo. A veces hay cosas que nos pasan que decimos, ¿cómo algo bueno va a salir de esto? Dios promete que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Amén. Pero hay una condición: a los que aman a Dios. ¿Cómo está su amor para con el Señor? Bueno. Pedro se dio cuenta: Señor, no te amo como debería de amarte. Y este es un buen comienzo a reconocer de que sí, estamos aquí porque tenemos algo de amor por las cosas del Señor, si no, no estuviéramos aquí. Pero pudiéramos amarlo mejor, más, claro que sí. Dice, le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el principal mandamiento? El mayor mandamiento de todos. ¿Y qué fue lo que contestó el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ya con eso me doy cuenta que yo fallo muchas veces. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Pero Dios promete que si yo le amo, todas las cosas me van a ayudar a bien. No nada más eso. Dice, termina diciendo, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso lo que en pocas palabras quiere decir es, si tú estás viviendo dentro de los propósitos de Dios para tu vida y amas al Señor, no te preocupes de lo que te suceda. Dios lo va a obrar, lo va a trabajar para tu bien. Así es. Así, si te asaltaron y te robaron tu dinero, chocaste tu carro, te quedaste sin trabajo, Dios dice, no te preocupes, yo estoy en control. Nada sucede en la vida de un hijo de Dios por accidente, por casualidad. A Dios no le sorprende nada, porque Él tenemos que creer esto, hermanos, que nada pasa en nuestra vida sin que Dios lo permita. Porque si Dios no hubiera querido, no hubiera sucedido. Entonces, si sucedió es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, es porque tiene un plan. ¿Sabe que si todo siempre nos fuera como nosotros queremos, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Sabe que las veces que más hemos buscado a Dios es precisamente cuando las cosas no nos van como queremos? Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos sin ayuda, con necesidades, cuando más buscamos a Dios. Entonces Dios sabe por qué a veces permite lo que permite en nuestras vidas. Porque de otra manera nos olvidaríamos de Dios, ni pensaríamos en Dios. Y entonces una vez que hemos confiado en el Señor y nos rendimos a su voluntad y nos humillamos ante su presencia, le pedimos perdón, le pedimos su ayuda, Él convierte los fracasos en victorias, porque Él promete hacerlo. Y después nos damos cuenta, en ese tiempo oscuro de mi vida, en ese valle de mi vida, es cuando más me acerqué al Señor. Y es cuando más Dios me dejó ver su mano y me dio su bendición. Y solamente el cristiano puede mirar atrás y decir, gracias Señor por ese problema. Amén. Gracias Señor por esa situación. Porque a no haber sido por eso, Señor, nunca hubiera experimentado tu amor, tu provisión, tu protección, tu sanidad, tu bendición en mi vida. Amén. Amén. Aun cuando en los arduos años que le esperaban a Jacob tendría que cosechar las consecuencias de sus pecados y rebeldía, Dios aún estaba con él para protegerle y bendecirle. Nunca lo dejó, Dios siempre cumplió su promesa. Así es. A pesar de que Jacob se fue de allí y tardó 20 años, más de 20 años en regresar a la voluntad de Dios, Dios nunca lo dejó. Ahora, tuvo muchos fracasos, tuvo muchas caídas, pero Dios nunca lo dejó. Dios nunca se aleja de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Así es.
Cierto. Amén. Amén. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:3, este es uno de mis versículos favoritos. Piense lo que piense, pero yo me adueño de este versículo, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Dios conoce mi corazón. ¿Cuántas veces me he sentido otra vez le fallé a mi Señor? Señor, aquí vengo otra vez a pedirte perdón, Señor. De seguro ya te cansaste de mí, de seguro ya no me vas a dar otra oportunidad. Y me acuerdo de lo que dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y digo, gracias, Señor, por tu fidelidad. No depende de mi fidelidad, depende de tu fidelidad. Amén, hermanos. Amén. Y luego vemos el voto que hizo Jacob. Mire conmigo Génesis 28:16. Y si quieren ir hablándole a los jóvenes, diciéndoles que se vengan, los niños también, por favor, nomás díganles ya es tiempo y que empiecen a entrar calladitos, por favor. Génesis 28:16, ¿ya lo encontró? Y despertó Jacob de su sueño, después de todo lo que Dios le dice que le va a dar, que va a estar con él, que su simiente va a ser, ¿verdad? Que va a bendecirla, que su descendencia va a ser como la arena del mar, como el polvo de la tierra, etcétera, etcétera, que esa tierra se la va a dar a él. O sea, Dios está tratando de convencerlo, quédate aquí, Jacob, haz mi voluntad. Mira, te va a ir bien. Dice la Biblia que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Su experiencia esa noche fue algo que lo impactó a Jacob por muchos años. Y últimamente fue el punto a donde Jacob quiso finalmente volver y regresó a ese mismo lugar. Para conmemorar su experiencia y su encuentro con Dios, Jacob erigió un altar como señal, derramó sobre él una ofrenda a Jehová. Y años más tarde, cuando regresó a Betel, Jacob repitió ese acto de consagración. Pero dice la Biblia que Jacob tuvo miedo en el versículo 17 y exclamó, cuán terrible es este lugar, pero no sin reconocer que era casa de Dios y puerta del cielo. Esta persona famosa, Oprah Winfrey, no sé si usted sabe quién es Oprah Winfrey, pero es muy famosa en el mundo americano. Fue criada como cristiana de niña. Pero dice que ella se apartó del cristianismo porque rehusaba creer en un Dios a quien debes tenerle miedo, a quien debes de temer. Refiriéndose pues al temor de Dios, que es pura ignorancia, porque miedo y temor son dos cosas diferentes. Miedo y temor son dos cosas diferentes. Son dos distintas cosas. Salmos 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Proverbios 16:6 dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Entonces el temor de Jehová no es malo, es bueno. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Deducimos por lo tanto que lo que tuvo Jacob no fue temor de Dios, sino miedo de comprometerse con Dios. Tuvo miedo de ese lugar porque implicaba compromiso con Dios. Tuvo miedo de consagrarse a Dios. Tuvo miedo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Su manera de ser de Jacob era incompatible con un Dios santo y puro y recto. Jacob era un engañador, un mentiroso, un usurpador, un suplantador. Jacob sabía quién era Dios porque su padre y su madre le habían enseñado. Y recordemos que Jacob quería la bendición de la primogenitura, como muchos que quieren la bendición de Dios, pero no quieren al Dios de la bendición. Voy a repetir eso. Jacob era como muchos que quieren la bendición de Dios, pero no quieren al Dios de la bendición. No quieren compromisos con Dios. Amén. Y entonces Jacob trata de regatear con Dios, de manipular a Dios, así como lo había hecho con Esaú y con Isaac su padre. Eso es todo lo que sabía Jacob. ¿Se acuerda con Esaú? Te doy este guisado rojo, véndeme tu primogenitura. Con su padre engañándolo, haciéndolo pensar que él era Esaú cuando no era. Hasta se puso pieles de cabra para que su padre cuando lo palpara y lo oliera, y se puso la ropa de su hermano para engañar. A eso estaba acostumbrado Jacob a hacer. Cierto. Pero con Dios no funciona eso. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Entonces Jacob le dice a Dios, Dios, te voy a hacer un trato, porque así era Jacob, ¿verdad? Si tú vas conmigo y me guardas, cuídame en el viaje que voy. No voy a quedarme aquí donde tú quieres que yo me quede, voy a ir a hacer mis propios planes. Y si tú vas conmigo y me cuidas y me das pan para comer y vestido para vestir, otras palabras, si me bendices, si me prosperas, si me provees, y si yo vuelvo cuando a mí me dé la regalada gana, yo vuelvo a la casa de mi padre, eso es lo que estaba diciendo. Jehová será mi Dios. Así hay mucha gente que le pone condiciones a Dios. Cierto. Para acercarse a Dios. Hace poco eso pasó. Eso pasó con alguien aquí, que vino y derramó su corazón a Dios, porque tenía una petición urgente que quería que Dios le contestara. Y el siguiente día, Dios no se la contestó como ella pensaba, y dijo, ya no quiero nada con Dios. Así pasa. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos al Dios de la bendición. No funciona así. Ahora, Dios lo dejó. Dios lo dejó que se fuera. No va a caerte un rayo del cielo si no haces la voluntad de Dios. Dios te va a dejar. Tenemos libre albedrío. No somos robots, no somos animales. Dios no te va a forzar a obedecer. Tú quieres hacer las cosas de tu manera, Dios, ve, hazlo. Pero no te va a ir bien. No vas a tener la confianza. Mírame aquí. Cuando haces las cosas de acuerdo a tu voluntad, no vas a tener la plena confianza y certidumbre de que todas las cosas te van a ayudar a bien. Siempre vas a estar pensando, ¿será porque Dios me está castigando? ¿Será porque tenemos algo que se llama conciencia? Y la conciencia nos habla. Y entonces el que se sale de la voluntad de Dios y anda viviendo como le da la gana, sabiendo que está mal, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado.
Porque ya una vez que sabemos hacerlo y no lo hacemos, es pecado sobre pecado. Porque ya no podemos decir que somos ignorantes, que no sabíamos. Cierto. Y el que sabe que se está alejando de Dios y lo hace, sabe cómo anda siempre. A ver de dónde va a llegar el castigo, el golpe. ¿Sí o no? Amén. Con temor, con miedo. Jacob pasaría noches enteras sin dormir, por su propia boca dice eso, con angustia, con fastidio de su vida, de su hogar. Su hogar se convirtió en un desastre. Cuando regresa más de 20 años después, la vida de Jacob es un desorden terrible. No tiene felicidad, no tiene contentamiento. Dios lo dejó que se fuera a trabajar para Labán, otro más tramposo que él. Cierto. Y cuando finalmente regresa a Betel, regresa ya cansado de la vida. Y se acuerda que lucha con Dios esa noche y ya no quiere soltar a Dios. Luego vamos a ver eso. Y le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Amén. Tan hambriento estaba de la bendición de Dios. Cuando la pudo haber tenido 20 años aquí, si se hubiera quedado en ese lugar. Ajá. Pero dijo Dios, no, yo tengo mis planes, Dios. Y si me voy y me cuidas y me das y me provees y me bendices, entonces Jehová será mi Dios. No, hermano, usted no puede seguir a Dios a su manera. Usted poniéndole condiciones a Dios. ¿No? Cierto. Uno simplemente confía en el Señor y hay que obedecer a Dios. El lugar más seguro y más bendecido, más protegido, es el centro de la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo le hago para saber la voluntad de Dios? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde debo de vivir? ¿Qué debo de estudiar? Eso no lo dice la Biblia. Tiene toda la razón, eso no lo dice la Biblia. ¿Pero tiene una voluntad de Dios perfecta para usted? Claro que sí. Entonces, ¿cómo la puedo conocer? Dios no se la va a revelar si usted no está dispuesto a obedecer lo que ya Dios le reveló. La Biblia es la voluntad revelada de Dios. Déjeme darle un ejemplo, ¿ok? A los jóvenes, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Sí o no? Así es. Ahí está la voluntad revelada de Dios. Entonces, si tú decides no honrar a tus padres quieren que tú hagas una cosa y tú quieres hacer otra cosa, pues no te va a ir bien. Y Dios no te va a enseñar algo que no está revelado si ni siquiera puedes obedecer lo que ya está revelado. ¿Sí o no? Cierto. Hay un montón de ejemplos. La Biblia dice que debemos de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cierto. ¿Congregarte dónde? Pues con la iglesia. El cristiano donde quiera que se encuentre. Busca. ¿Hay una buena iglesia? Debe de buscar. Amén. ¿Dónde está el alimento espiritual? Tengo que ir a alimentarme, tengo que ir a buscar la palabra de Dios, tengo que ir a alimentarme. Día domingo, el día del Señor, hay que ir a la iglesia. Así es. Porque la Biblia dice no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Digo, es bien claro Dios. No hay otra manera de cómo interpretar ese versículo. Eso es para el cristiano. Así es. Entonces, si tú no obedeces esa voluntad que está revelada, ¿cómo esperas que Dios te enseñe su voluntad no revelada? Cuando eres desobediente a lo que Él ya te dijo bien clarito. ¿Sí o no? A veces algunos me preguntan, pastor, ¿debo de agarrar ese trabajo? Te van a pedir que trabajes los domingos y dicen que a lo mejor sí. No es la voluntad de Dios. No Así lo agarres. es. No lo agarres. No lo agarres. ¿Puede Dios darte un trabajo de lunes a viernes que te pague bien? Amén. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No. ¿Ha prometido Dios proveer todo lo que le falta a sus hijos? Amén. ¿Bendecir a sus hijos? Entonces, ¿dónde está tu fe? Confía en Dios. Cierto. Si me va a poner a trabajar el domingo, entonces no necesito ese trabajo.
Porque primero para mí es el Señor. Amén. Y Dios puede proveerte un trabajo los otros días de la semana y que te y ganes muy bien. Para Dios no hay nada imposible. Dios bendice la obediencia. Así es. No podemos seguir al Señor a nuestra manera. Amén, hermanos. Después vamos a ver todos los errores que cometió Jacob. Todas las tonterías que hizo. Siendo uno de los patriarcas, teniendo a un padre de fe como Isaac y un abuelo de fe como Abraham. Pero Jacob pensaba que podía ser mañoso y engañador y tramposo y que podía engañar a Dios así como engañó a su padre y a su hermano. No, a Dios no lo podemos engañar. Si quieres la bendición de Dios, tienes que hacerlo como Dios dice, Así es. no a tu manera. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, gracias por